Líder TV presenta Punto y Aparte con Jonathan Cerecedo. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Mi nombre es Jonathan Cerecedo y les doy la más cordial bienvenida a una entrega más de Punto y Aparte, como cada jueves a las 3 de la tarde. Antes de iniciar con la entrevista y presentarte a quien hoy nos acompaña, quiero invitarte para que te pongas en contacto con nosotros. Recuerda que lo puedes hacer a través de las redes sociales, donde nos puedes hacer llegar tus comentarios y sugerencias. En el Facebook estamos como Líder TV, en el Twitter como @líder_TV, o lo puedes hacer a través de la forma más convencional. El teléfono es el 867-711-2222. El día de hoy me encuentro con la compañía de quien es un reconocido joven aquí en Nuevo Laredo y quien es un predicador también que forma parte de un proyecto que se llama Ministerios de Fe. Él es Eliud Pargas, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco bastante el aceptar la invitación. Claro que sí, al contrario, es un placer para mí que nos hayas tomado en cuenta y bueno, pues un gusto aprovechar este espacio que existe a través de Líder TV. Así es, Eliud, pues, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y pues bueno, para iniciar, dicen por ahí que detrás de una gran persona, pues bueno, el pasado es lo que define quién eres ahora en el presente. Platicarme acerca de quién es Eliud Pargas, cuál ha sido tu trayectoria, que aún eres muy joven, pero bueno, detrás de ti hay una trayectoria. Claro que sí. Bueno, primero se me pasaba buenas tardes a todos aquellos que pueden estar en sintonía a través de esta televisora, de este Líder TV, vaya. Hablar de mí, bueno, la trayectoria tal vez corta, podríamos decirlo, relativamente mencionas por la edad que tengo, surge, bueno, podríamos mencionar que desde niño he sido cristiano, entre comillas, muchas veces únicamente nos llevan, etcétera, a la iglesia. Entonces desde pequeños hemos estado relacionados con lo que es la iglesia, con lo que es Dios y conocer de Dios. No siendo hasta los 16 años, si no me equivoco, si no mal recuerdo, a los 16 años cuando después de una experiencia muy fuerte en mi familia, algo que yo creo que a toda mi familia nos cimbró o nos conmovió demasiado, yo tomé una decisión ya personal de seguir a Dios, por decirlo de esta manera, y en este caso fue el bautismo en agua que definió esa conversión verdadera de lo que era anteriormente un cristiano, entre comillas, a empezar a ser verdaderamente un creyente y un seguidor, en este caso, de Dios, relacionándome en las cuestiones de la iglesia. Fui tesorero de jóvenes, una experiencia muy grata. Nos tocó pues estar ahí, liderar junto con en ese momento la mesa directiva de jóvenes un viaje a un congreso que fue para mí pues experiencia, fue conocer más a fondo de Dios, tener esa experiencia más personal con Dios en aquel congreso, y a partir de ahí, con diferentes circunstancias que atravesé, cuestiones personales de cualquier chavo de 16 años, gustos, distracciones que uno puede tener, pues luchar con eso. Y de ahí empezar este camino un tanto cuesta arriba, porque sí es cuesta arriba, sinceramente. Sí, claro. No acostumbro a decir que es fácil, no. Es cuesta arriba, pero a partir de ese momento, de ese problema que surgió en mi familia muy fuerte, que tomamos esa decisión de, reaccionar y decir, estoy desperdiciando mi vida fingiendo ser un cristiano, y empezar a hacerlo. Tomar las cosas en serio y empezar a ser un verdadero cristiano. Tuve la grande bendición de, vamos a decirlo así, de convertirme en hijo de pastores, ya que obviamente mis padres no eran pastores cuando yo tenía esa edad. Estamos hablando, yo ya tenía 18 años, 2 años después de yo tomar esa decisión, que mis padres empezaron a ejercer este ministerio. Y ahí pues ya es un boom para mí en lo personal, espiritualmente, con un choque de emociones, ya que como hijo de pastor, por un lado, te lo decía fuera del aire, unos los tienen como que, ay sí, los hijos de pastores todo lo tienen a la mano, y por otro lado, los hijos de pastores, en otras palabras, pues no sirven para nada. A veces muchas veces la expresión de las personas que nos rodean, tanto dentro como fuera de una iglesia. Pero a partir de ahí pues fue ese boom de emociones encontradas para mí, después de haber tomado una decisión. Pero es algo, una experiencia increíble que he tenido hasta ahora. Tengo 23 años, en los cuales desde los 18 años, a partir de que mis padres empezaron a ejercer el ministerio del pastorado, yo empecé a practicarlo
a practicar lo que es el predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, obviamente teniendo yo una experiencia muy muy personal y muy íntima con Dios en cuanto a la palabra que a mí Dios hablaba en mi vida. Entonces, tener la oportunidad, recuerdo la primera vez que prediqué, fueron alrededor de 10 minutos. Yo me sentía con una gran inseguridad, te soy sincero, con un gran temor de no decir algo que vaya a estar fuera del contexto bíblico. Pero fue algo impresionante. Me sentí, después de terminar esa muy muy corta predicación, me sentí increíblemente, puedo decir, fortalecido espiritualmente. Me sentí con una emoción que antes de dar la predicación era así como que miedo. Sí. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué puedo enseñar yo? Ok, sí me convertí, pero tuve una vida no sincera antes de los 16 años, y es así como que, pues, ¿qué puedo predicar yo? ¿Qué puedo enseñar yo? Era un culto general, había adultos, había niños, había adolescentes, había jóvenes, había hermanas, hermanos, y era así como que, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo enseñar yo? Pero ha sido increíble, son ya 4 años de ministerio, ejerciendo este ministerio, y es lo más grato que me ha sucedido. Es lo más hermoso que estoy experimentando, de lo cual me falta muchísimo, pero sin duda Dios ha sido bueno conmigo. Tuve la oportunidad también de estar en radio, predicando la palabra. Hubo la oportunidad de abrir ese espacio, era 1 hora diaria, de lunes a viernes, cosa que no cualquiera tenía esa oportunidad, sinceramente, siendo sincero. Sí. Eran programas cada 2-3 días, cada fin de semana, y yo tuve la oportunidad de lunes a viernes estar en un mismo horario, predicando la palabra. Ese era el corte del programa. El programa tenía como nombre La Voluntad de Dios, y era con la única intención de, yo como joven, de mi punto de vista muy particular, poder compartir, no solamente al joven, ya que el programa lo escuchaban, ¿verdad? Me hacían saber hermanos muy adultos o otros más chicos, etcétera, pero esa era la única intención, poder compartir un mensaje positivo basado en la palabra de Dios, y sobre todo un mensaje que nos haga reflexionar. Y fue una experiencia inolvidable para mí, que tengo el deseo de regresar a la radio, y sé que estando en manos de Dios puede lograrse, y es algo que es lo mejor que me ha pasado. Claro, te hemos escuchado ya en algunas predicaciones, inclusive como tú lo comentas, a través de la radio, que es un medio que, híjole, alcanza bastantes almas, y que yo creo que muchos jóvenes fueron tocados por parte de Dios a través de las predicaciones que tú hacías. Pero hay algo bien importante que surge dentro de la vida como joven, yo me incluyo en ello, de que de repente tienes un llamado, pero existe ese temor de decir, híjole, y si no me sale bien, y si digo cosas que no son, como tú bien lo decías, a lo mejor a veces ese temor de decir algo, mejor no digo un fundamento bíblico, así no sé, pero ¿cómo fue para ti como persona recibir ese llamado, y cómo el aventarse y el arriesgarse, decir, ok, pues bueno, voy a seguir el llamado que Dios me ha dado? ¿Cómo surgió el llamado? Te lo comento así entre paréntesis. Muchas veces decíamos, no sé si recuerdes a Gedeón. Estaban en una situación crítica el pueblo de Dios, y estaba Gedeón a un lado aparte, guardando el alimento o algo así, limpiando los granos, y viene el ángel de Jehová, y muchas veces nos vamos con eso, con que venga una manifestación esplendorosa de Dios, y nos haga un llamado específico y me diga, yo te he elegido a ti, para que hagas esto, para que hagas aquello otro. Pero no fue así. Y yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, no es así. Muchas veces no vemos una manifestación grandiosa del poder de Dios para recibir un llamado. Yo estaba en un servicio, ya había terminado el servicio, estábamos reunidos en una casa, estaba ese servicio en una casa particular, habíamos alrededor de 20-25 personas ahí reunidas. Y terminando, una persona, a la cual puedo decir un siervo de Dios, un ministro de Dios, me hacía esta pregunta: ¿estás dispuesto a servir a Dios? Pregunta a la cual yo pensé alrededor de 3 minutos, tal vez, en dar la respuesta y saber qué decir. Es lo único que me decía esta persona: ¿estás dispuesto a servir a Dios? Y yo le decía sí estoy dispuesto. Tenía 18 años aproximadamente, 19 años
aproximadamente. Y yo respondía que sí. Y esta persona lo único que me decía era: Dios ha visto tu corazón y tu disposición. Eso fue todo. A la semana aproximadamente surge esa primera invitación a predicar. Y esa, como te explicaba, era un miedo. Fue un temor que en ese momento, antes de responder la pregunta, hubo en mí de decir: sí estoy dispuesto, pero ¿cómo lo voy a hacer? No sé hacerlo, nunca lo he hecho, nunca me han dicho cómo hacerlo. Obviamente dentro de la iglesia sí hay cursos de evangelismo, sí hay la enseñanza dominical, pero no de una manera que yo dijera: ay, estoy completamente listo. No, sino era ese temor. Y antes de responder en esos 3 minutos era como que digo que sí o digo que no. Finalmente dije que sí, y fue ahí donde, después de decir que sí, surge esa primera invitación, y de ahí no he dejado de predicar hasta a la fecha. No te voy a decir predico de lunes a viernes, no, pero a la fecha he estado predicando continuamente. Y que ahorita vamos a platicar precisamente acerca del ministerio donde tú te enfocas, claro, precisamente en ministerios de fe. Pero antes vamos a recordarle a la gente, bueno, estamos platicando con Eliud Pargas, un joven ministro, predicador, que la verdad ha traído bendición a cada uno de los jóvenes que en cierta ocasión han sentido ese temor de decir: híjole, me arriesgo a hacer el trabajo que Dios me ha dado. Pero antes te invito para que nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales. Recuerda que en el Facebook nos encuentras como Líder TV, nuestro usuario en el Twitter es Líder-TV, o a través de la línea Líder el 711-2222, o puedes contactarme en mi red social personal, Jonathan Cerecedo, así me encuentras en Facebook, o también puedes seguir nuestras transmisiones a través de nuestro portal web en el www.liderinformativo.com. Eliud, platicar ahora acerca precisamente donde tú te desenvuelves, donde tú haces el trabajo que Dios te ha mandado a hacer, el ser un ministro, en un proyecto que se llama Ministerios de Fe aquí en Nuevo Laredo. Platícame acerca de este proyecto. Claro que sí, Ministerio de Fe. Bueno, te decía, terminando el bloque anterior, empezamos a predicar. En ese momento estábamos congregándonos en una misión, se le puede denominar así, llamada Monte Carmelo. Para esto se me olvidó mencionar, vengo del Templo Emanuel, de las Asambleas de Dios, durante 18 años. Posteriormente surge el llamado de mis padres a ser pastores, y obviamente pues el deseo, sinceramente, de apoyarlos y de estar con ellos. Claro. Venimos a apoyar acá en Monte Carmelo, donde surgieron esas primeras predicaciones, alrededor de 3 o 4 ocasiones que estuve predicando ahí, para posteriormente iniciar con este proyecto de nombre Ministerio de Fe, en singular, Ministerio de Fe, donde mis padres empiezan a ejercer un pastorado nacido, y esto es algo muy curioso y yo creo que a muy pocos les ha pasado, nacido en CEDES. CEDES es el Centro de Ejecución de Sanciones de la ciudad de Nuevo Laredo, anteriormente conocido como Cerezo número 2, el penal o la cárcel, la prisión, como lo conocemos comúnmente. Naciendo este ministerio ahí en el interior de ese lugar, gracias a Dios ahí existe una iglesia en forma, una construcción, un templo. Aparte de ese hay como 3 o 4 más centros de reunión dentro de este lugar, evangélicos, pentecostés, cristianos. Y ahí es donde surge este ministerio. A partir de el ir y visitar este lugar, mi padre pastoreando en ese lugar, dentro de ese lugar, de ahí se desprende Ministerio de Fe, donde dando Dios una visión, y yo creo que el nombre es demasiado claro, Ministerio de Fe, y tenemos como versículo clave, por así decirlo, o representativo, que es el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que cree que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, eso impacta nuestras vidas. Antes de iniciar ese ministerio, darle un nombre y darle forma, impacta nuestras vidas este versículo, y decir: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que como seres humanos y como cristianos creyentes de la palabra, buscamos la manera de agradar a Dios, y muchas veces hacemos, decimos, inventamos, qué sé yo, tantos proyectos, etcétera. Pero a veces sentimos vamos a llamarlo vacío o descontento de que no estamos conformes en la manera que estamos agradando, sirviendo a Dios. Pero este versículo impactaba nuestras vidas.
al darle este nombre. No es por nada o porque yo lo diga. Cuando el pastor, mi padre decía, vamos a llamarlo de esta manera, venía a mí ese versículo. Yo buscaba este versículo y ya yo lo exponía delante de mis pastores y líderes y les decía, este versículo lo describe de la mejor manera. Buscamos agradar a Dios, buscamos servir a Dios, y yo creo que sin fe, como lo dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Surge este ministerio, el ministerio tiene el mismo tiempo que yo, 4 años, lo mismo que yo tengo predicando, donde me he desempeñado primeramente como predicador, que ha sido un placer. También tengo 4 años predicando en sedes, en la cárcel de donde nace este ministerio, y esa yo creo que es la experiencia más grata que sigo teniendo. Justo hoy en la mañana predico cada martes ahí en sedes. Fue un culto grandioso, la verdad, para mí. La predicación que pudimos compartir hoy bendijo tanto mi vida, y ver la expresión de quienes están ahí, con sus grandes problemas, con sus necesidades, y ver la atención y el hambre que tienen por escuchar una palabra que pueda ayudarlos. No una palabra que los motive, sino una palabra que pueda corregirlos, que yo creo que muchas veces es lo que necesitamos. Nos encanta escuchar sobre la grandeza de Dios, pero no nos gusta escuchar sobre la exhortación de Dios. Y de la corrección, exactamente. Y yo creo que ahí lo están valorando verdaderamente, de una manera sin igual. Aprecian cuando uno les dice, en esto estamos mal, pero podemos hacer esto para corregir esa actitud que tenemos. Y es grandioso. Tenemos 4 años con este ministerio, tengo 4 años predicando. Hace un año y medio ya, hubo la necesidad de empezar a ejercer un ministerio de alabanza dentro de Ministerio de Fe, hablando de las cosas que hago dentro de Ministerio de Fe. Que también ha sido otra experiencia maravillosa. Yo, sin saber, anteriormente, siempre me dijeron diferentes pastores, aprende a tocar, aprende a cantar, te va a servir para que puedas predicar y cantar y ministrar. Como un recurso. Exactamente, pero yo siempre dije, no sé tocar, canto pésimo, así mejor predicando es lo mío. Yo decía, no, es el llamado es que con Dios lo primero me ha que hecho. te enfrentas, de decir, no, lo mío es esto. Exactamente, y es lo que Dios me dio y ya con eso me quedo. Caemos en el conformismo. Pero en base a necesidad, tomé la decisión de hacerlo. Tomé la decisión de tomar un curso básico de guitarra, y dije, bueno, pues ahí con gallitos y todo, como se diría comúnmente, pues a darle, vamos a alabar a Dios. Yo creo que eso fue lo que me motivó a hacerlo. Después eran ya 3 años de estar predicando, decir, bueno, si amo a Dios, ¿por qué no alabarlo? Digo, hay la necesidad de que alguien pueda ejercerlo. Digo, no soy apto, pero pues vamos a hacerlo, vamos a alabar a Dios. Todo con la intención de seguir ministrando. Y yo creo que eso es algo que me apasiona, el poder ministrar a alguien. Aún hoy en día sigo teniendo el temor de decir algo que no vaya a bendecir a una persona o que no vaya a edificar a una persona. A veces me quedo callado, escucho cuando me cuentan, cuando me dicen, cuando se acercan a mí. A veces prefiero no decir mucho porque tengo ese temor todavía. Y más que nada por el reto al que te estás enfrentando. No mucha gente se ha atrevido a tomar ese reto y arriesgarse a ir a predicar dentro de un lugar donde sabes que lo que tienes que decir tiene que ser ciertamente y efectivamente de edificación, donde, como tú bien lo mencionas, mucha gente se enfoca en ir a animarlos y todo eso, pero en ir a corregir cómo están trabajando ellos y decirles, sabes que Dios trabaja de esta manera. Entonces es un reto bien responsable el que hay que seguir, y que yo creo que muy poca gente, como lo hacen ustedes, se atreve a hacer este tipo de trabajo. Sin duda alguna, es un reto que impone mucho. Yo lo hago cada martes, y cada lunes es de que voy a decir mañana, claro, que voy a compartir mañana. Claro, a veces uno dice, bueno, les voy a compartir del amor de Dios, porque a veces es un recurso que dices para animarlos, pero te das cuenta que no es solamente eso, es parte de, y yo creo que por el amor de Dios, por su gracia, estamos aquí con vida, con salud, salvos. Pero sí es necesario, uno personalmente, poder comprender esa porción, ese versículo que diga, yo estoy mal, yo tengo que corregir eso. Y claro, ¿por qué no? Compartirlo a alguien más, que yo sé que si a mí me corrige, va a poder corregir a alguien más. Y si corrige a alguien más, va a poder ayudar y beneficiar a una congregación completa. ¿Qué es lo que buscamos? Yo creo que conocemos
de las prisiones de México y muchas veces Claro. no hay una regeneración. Y es lo que buscamos como ministerio de fe y como ministerio carcelario también, que haya una verdadera conversión y regeneración. Que si tal vez el sistema de prisiones no beneficia mucho, al menos nosotros hacer nuestra parte y que haya realmente un cambio, que cuando esa persona salga pueda reintegrarse. Tal vez socialmente va a ser difícil, pero al menos que empiece a reintegrarse por medio de una congregación que pueda tener esa capacidad de también predicar. Enseñamos, o sea, tratamos de enseñarlos y ahí sí los animamos, a que ellos también tienen esa potestad, obviamente después de convertirse, de poder anunciar el evangelio. Claro, y que yo creo que muchas iglesias han olvidado este tema, algunas iglesias lo han olvidado por completo, el de decir, y me quiero enfocar a ir a predicar a las plazas y todo eso, pero okay, está bien, pero esta gente ya tiene como que esa oportunidad, ¿no? De en cualquier momento sentirse libres de ir a una iglesia, pero la gente que está en una prisión no tiene como que prácticamente no tiene la libertad de ir a una iglesia, entonces el hecho de enfocarse en ese tipo de ministerios es bien importante. Claro que sí, no tienen esa libertad, gracias a Dios ahí hay, te digo, son 4 aproximadamente los lugares donde pueden estar compartiéndose la palabra, pero como tú lo dices, están en prisión al final de cuentas, tienen una libertad gracias a la palabra espiritual, pero físicamente están en prisión y lo necesitan. Y mencionas algo muy claro, que muchas congregaciones a veces nos olvidamos de ellos. Y en una ocasión escuché decir a un ministro, bueno, pues ellos tienen la culpa, tienen que estar pagando algo. Y en cierta manera, ok, sí hicieron algo malo y están pagando su consecuencia, pero viene a mi mente siempre esta porción de la palabra, si no mal recuerdo, en Proverbios, donde dice Jesús mismo, el Espíritu de Jehová ha venido sobre mí para predicar buenas nuevas de salvación, libertad a los cautivos, a los oprimidos. Entonces digo yo, ok, sí están pagando por algo malo que hicieron, pero es necesario que también podamos llevar ese alimento espiritual para que encuentren esa esperanza. Muchos piensan en el suicidio, Claro. muchos piensan en otras cosas, no hay una regeneración como te decía, pero yo creo que podemos hacer algo para que puedan salir nuevos, como nueva criatura de ese lugar y puedan hacer algo positivo. Si batallan para trabajar en algo secular, bueno, al menos que puedan empezar con su familia, con sus vecinos o en la plaza, pero ya con una mente renovada. Claro, la Biblia misma nos dice en Isaías 61, es donde nos dice Isaías. eso que tú mencionabas. Antes, bueno, te quiero recordar a ti que nos estás viendo a través de Líder TV, que te puedes poner en contacto con nosotros. Estamos platicando con Eliud Pargas, que nos platica de un ministerio bien importante, el ir y predicar dentro de las cárceles, que como bien lo mencionaba yo, sin agraviar a nadie, las iglesias a veces han olvidado este tema, el ir a predicar dentro de las cárceles. Es un reto bien importante que Ministerio de Fe se está encargando de hacer aquí en Nuevo Laredo. Antes te puedes comunicar con nosotros y enviarnos sus comentarios y sugerencias acerca de este tema que estamos tratando con Eliud Pargas. En el Facebook nos encuentras como Líder TV, en el Twitter como Líder-TV, o nos puedes llamar a la línea Líder al 711-2222. Eliud, algo bien importante, y existe la interrogante dentro de los jóvenes. Bueno, te hablo precisamente de los jóvenes porque tú eres un joven que se ha atrevido a hacer este trabajo, pero hay veces que los jóvenes, y como lo decía al principio, me incluyo en ellos, el miedo de decir, oye, es que pues qué tal si no me funciona, o los comentarios y el concepto que tiene la gente adulta dentro de la iglesia, el concepto que tiene de los jóvenes de que pues bueno, ¿qué me pueden enseñar los jóvenes? O qué tanto pueden hacer. Tienen ese concepto de que los jóvenes solamente se dedican al relajo, a la fiesta. Entonces, ¿cómo erradicar ese concepto y ahora formar un nuevo concepto de que los jóvenes también son atrevidos y les gusta hacer el trabajo que Dios los ha mandado? ¿Cómo erradicar ese concepto? De entrada, lo más fácil, ¿no?, para salirme por la tangente, pues con la ayuda de Dios, sin duda alguna. El apoyo de mis pastores obviamente ha sido fundamental. Como padres, en el caso de mi padre, como paréntesis nuevamente, es más de pastor y oveja. En el caso de mi madre sí es más relación madre e hijo. Pero yo creo que combinar tanto el consejo pastoral de mi papá, de mi pastor, como el consejo obviamente materno de mi madre, que también es mi pastora, ha sido sin duda un apoyo, esa palmada que siempre es muy necesaria a veces cuando tenemos miedo a hacer algo. Cuando tenemos el temor de hacer algo, lo mencionas muy correctamente. ¿Qué le puedo enseñar a un adulto? ¿Qué le puedo enseñar a una persona que ya tiene 15 años de ministerio o que ya tiene 20 años en la iglesia? Sin duda es algo muy difícil. Obviamente en experiencia no les voy a ganar, en experiencia no les voy a poder compartir nada.
Pero yo creo que lo que nos mueve es la pasión de conocer la Escritura. Porque podrás tener 20, 15, 50 años dentro de una iglesia, pero muchas veces, y lo dice Jesús mismo, escudriñar las Escrituras, muchas veces las leemos y sí, qué bonito, qué padre, qué buena historia, cómo vencieron anteriormente en sus guerras, pero a veces no entendemos un concepto o el concepto más adecuado. No quiero decir que yo doy los conceptos adecuados, no, pero gracias a Dios empiezo a leer y empiezo a entender de una manera muy personal, al hablar a mi vida, la palabra de Dios, y digo, puedo compartírselo a alguien más. Si es un adulto, si el adulto desea juzgar, lo puede hacer, está en su libertad de juzgar. Pero pues yo, y lo que me motiva a seguir haciéndolo, es que yo estoy compartiendo la palabra. Yo creo que eso es lo único que me fortalece. Aparte del apoyo de seres queridos, aparte del apoyo de la congregación, de mis pastores, yo creo que el tener la confianza y certeza, sí tengo el temor, no te digo que no, pero antes de subir y predicar es obviamente orar y decir, Señor, voy a hablar tu palabra, así que mejor tú ministrala, claro, porque yo no puedo enseñar y no voy a enseñar nada. Y yo creo que eso es lo único que, al estar ahí arriba, pues me quita el temor de decir, hay un adulto, o tal vez hay otro ministro. Me ha tocado predicar frente a otros pastores, frente a otros ministros, pero yo creo que eso es la única, la confianza y certeza de que estamos hablando lo que está escrito. Claro, pues bueno, la verdad es que es un trabajo bien interesante y bien responsable, como te lo decía al principio, y ojalá que estos ministerios se puedan seguir levantando aquí en la ciudad, que hacen muchísima falta. Son temas bien importantes dentro de la vida cristiana y que el cristiano debe atender. Eliud, te agradezco bastante este tiempo de entrevista. Yo sé que de este tema nos podríamos pasar hablando horas y horas, sí, y la verdad es que saldrían muchas cosas benéficas para la comunidad. Pero por último, ¿dónde pueden contactarse con ustedes? Hay gente que a lo mejor dice, bueno, en mi iglesia no se dedican a eso, pero me quiero unir con gente que está haciendo el trabajo. ¿Dónde se pueden contactar contigo para que se unan a ese trabajo? Claro que sí, pueden contactarnos en lo personal a través del Facebook, Abu Parlo, es muy sencillo, Abu, así como suena, A-B-U, Parlo, P-A-R-L-O, que es como estoy ahí en Facebook. A través de la página de Facebook pueden encontrarnos. Ministerio de Fe también pueden encontrarnos en Facebook con las siglas MDF, así tan sencillo. Obviamente me he topado con que hay otros Abu Parlo, bueno, busquen ahí de Nuevo Laredo. Tengo una foto mía, entonces yo creo que no va a ser tan difícil. Ubiquen la cara nada más, sí, y pueden encontrarnos ahí, Abu Parlo y MDF, Ministerio de Fe. Ahí también tiene el anuncio, una foto, vaya, del anuncio de la información de Ministerio de Fe. Pues teléfono, pues el teléfono pastoral sería 719-4344, donde pueden comunicarse. Y pues qué mejor, como tú dices, poder compartir ese ministerio. Yo creo que el nombre lo dice y es nuestra intención, motivar la fe a que crean en Dios y le crean a Dios. Yo creo que todos creemos en Dios, pero creerle a Dios y lo que está escrito y las promesas es distinto. Entonces sí, es nuestra intención, creer a Dios y creerle a Dios. Por último, Eliud, un mensaje hacia los jóvenes para que, de que dicen, bueno, estoy entre sí, le entro al ministerio o no le entro. Un mensaje de cómo decirles, bueno, erradicar ese miedo y decirle, órale, arriésgate a hacer el trabajo que Dios te ha mandado a hacer. Claro que sí. Si sientes una pasión por Dios, si sientes ese deseo de servir a Dios, muchos jóvenes lo sentimos a través de la música. Yo creo que es lo que más nos llama la atención. Pero también es un ministerio. En primer lugar, sí me gustaría que quede claro eso. Es un ministerio, no es tocar, no es jugar a soy un músico, es un ministerio. Si tienes ese deseo, lo primero que te puedo decir es busca de Dios en oración, en ayuno. Es muy indispensable el ayuno, la oración. No podemos decir ni podemos ponernos nosotros como siervos de Dios. Es necesario buscar de Dios. Y en cuanto al temor, tú que ya tienes un llamado, tú que ya tienes esa certeza, pues ¿qué esperas? Si tienes la certeza, y eso es lo que nos motiva a seguir adelante, la certeza y la convicción de que es Dios que nos está llamando, va a haber muchas cosas a tu alrededor, va a haber muchas palabras contrarias a tu alrededor, lo ha habido a mi alrededor, pero tener la confianza de que hay un Dios vivo que me escucha y que está conmigo, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Tómate de esa palabra. Yo creo que no te puedo decir otra cosa, porque eso es lo que a mí me ha servido, el saber que Dios está conmigo y que si Él me ha llamado, Él me va a respaldar.
Claro, pues te agradezco bastante, Liu, de este tiempo de entrevista, que ojalá pues sigas haciendo el trabajo que Dios te ha mandado a hacer, ha sido de bendición para muchos jóvenes, te agradezco bastante y ojalá en otra ocasión podamos platicar más a fondo acerca de todo el trabajo que se está haciendo. Claro que sí, con mucho gusto. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Punto y Aparte, como cada jueves a las 3 de la tarde. Mi nombre es Jonathan Cerecedo, les agradezco bastante que hayan estado estos 30 minutos a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.